A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Alguien se imagina construir un ordenador desde cero? Ahora, imaginemos hacer eso mismo dentro de una cárcel de máxima seguridad, usando piezas conseguidas de contrabando y, atención, rollos de papel higiénico. Pues esa es la increíble historia que vamos a desgranar hoy, la de dos reclusos que no solo montaron varios ordenadores, sino que crearon una red secreta para conectarse al mundo exterior, y de paso nos dieron una lección de ciberseguridad que no tiene desperdicio. Fijaos en esta frase: que se valoren a sí mismos y que nunca tomen el camino más corto. Estas palabras son de William Butler, uno de nuestros protagonistas, y es una reflexión curiosa, ¿verdad? Sobre todo viniendo de alguien que, como vamos a ver, eligió un camino increíblemente complejo y retorcido para conseguir lo que quería. Su historia, desde luego, nos habla de ingenio, pero también de esas decisiones que acaban por definirnos. Bueno, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a conocer a nuestros protagonistas, los hackers de la prisión. Después nos meteremos de lleno en el meollo, cómo narices construyeron su red secreta y lograron lo que parecía imposible, conectarse a Internet. A partir de ahí, daremos un paso atrás para analizar la gran lección de ciberseguridad que se esconde detrás de todo esto, y terminaremos con algunas ideas prácticas sobre cómo podemos aplicarla. Pues vamos a ponerles cara. Aquí tenemos a William Butler y a su amigo Danny. Ambos cumplían condenas muy largas por asesinato en lo que ellos mismos llamaban unidades de gladiadores, o sea, prisiones superviolentas donde sobrevivir cada día ya era un logro. Y en medio de todo ese caos, de esa hostilidad, encontraron algo que les unía, y no era precisamente algo que uno esperaría encontrar ahí: los ordenadores. Y claro, cada uno llegó a la tecnología por un camino diferente. Por un lado, a Danny le pusieron en un trabajo administrativo con un ordenador Olivetti viejísimo, con sistema DOS, y ahí, cacharreando, empezó todo para él. Por otro lado está William, que consiguió un puesto en la cocina. A simple vista no suena muy tecnológico, ¿verdad? Pero como él mismo decía, la cocina le dio las llaves del castillo. Tenía el recurso más valioso ahí dentro, la comida. Y con eso, con eso se podía conseguir casi de todo. Vale, entonces ya tenemos las piezas del puzzle. Danny, el técnico en ciernes, y William, el conseguidor. Ahora, a construir, porque esto no era solo un hobby, ojo. Su plan era montar una auténtica infraestructura, todo un centro de mando, y para eso necesitaban material de contrabando y, muchísima astucia. Y aquí es donde la historia se pone surrealista. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente en 3 pasos. Primero, conseguir las piezas. Ahí entraba William y su moneda de cambio particular, la comida. Segundo, el montaje. A escondidas, en un trastero, metiendo placas Pentium, que eran bastante modernas, en carcasas de ordenadores viejos, para no llamar la atención. Y tercero, y esto es sencillamente genial, la pura improvisación. Los discos duros no encajaban bien. La solución, sujetarlos con rollos de papel higiénico. Sí, como suena, una chapuza brillante. Pero claro, no basta con montar los ordenadores en un rincón. Había que conectarlos. Y aquí viene un desafío logístico tremendo: tirar 30 metros de cable de red, 30 metros, por los conductos de la prisión hasta la oficina del capitán sin que nadie se enterase. ¿Cómo? La respuesta la da el propio William con su lema: la conversación dirige el país. O sea, pura ingeniería social. Con su don de gentes se ganaba a guardias, a otros presos, y así conseguía que le hicieran favores que parecían imposibles. ¡Et voilà! Lo habían conseguido. Tenían su propia red local, su LAN, montada en secreto. Sus 3 ordenadores en el trastero estaban conectados al del capitán. Esto significaba que, cuando el capitán no estaba, William tenía acceso a su máquina para jugar, escuchar música, ver vídeos, lo que fuera. Todo esto, recordemos, en una cárcel de máxima seguridad. Pero para gente como ellos, una red local era solo el principio. Era como construir un coche de carrera solo para dar vueltas en el garaje. No, ellos querían salir a la autopista de la información. Su siguiente meta, mucho más ambiciosa si cabe, era conectar esa red secreta a Internet. Y aquí es donde cualquiera se pregunta, ¿pero cómo? O sea, estamos hablando de una prisión de máxima seguridad. No hay líneas de teléfono a mano, la vigilancia es constante. ¿Cómo demonios se iban a conectar a Internet? Suena sencillamente a misión imposible. Pues la clave, y esto es lo más irónico de todo, no estaba fuera, estaba dentro, en otro departamento de la propia prisión, el departamento de Agricultura. Resulta que allí trabajaba Danny, y los ordenadores de esa oficina tenían una característica fundamental: acceso remoto. Esa era la puerta de atrás que estaban buscando. Atención al plan, porque es una auténtica obra de ingeniería. Primero, Danny consigue el usuario y la contraseña de un funcionario, probablemente ayudándole con algún problema informático. Un clásico. Segundo, localizan tomas de teléfono activas, pero olvidadas en esa oficina. Y aquí viene el truco de magia.
Iban a usar una línea telefónica interna de la propia prisión para llamar desde su trastero al servidor de acceso remoto de agricultura. Y una vez conectados ahí, ese servidor haría la llamada final hacia afuera, a un proveedor de Internet. Básicamente, construyeron un puente digital usando la infraestructura de la prisión en su contra. Y por si fuera poco, para ser todavía más sigilosos, decidieron no usar las credenciales robadas del funcionario. Sabían que eso dejaría un rastro muy evidente. Así que, en un último giro de guión, William convence a sus padres para que contraten una cuenta de Internet normal y corriente a su nombre. De esta forma, su conexión era totalmente legítima. Nadie iba a sospechar. Imposible de rastrear hasta ellos. Bueno, hasta aquí la historia, que ya de por sí es fascinante. Pero ahora vamos a darle una vuelta y analizar lo que realmente significa todo esto. Porque esta anécdota es mucho más que una fuga digital. Es un caso de estudio perfecto de un concepto clave en ciberseguridad, la amenaza interna, o el insider threat. ¿Y qué es eso de la amenaza interna? Pues, dicho de forma sencilla, es cuando el peligro no viene de fuera, sino de dentro. No hablamos de un hacker en un sótano al otro lado del mundo. Hablamos de alguien que ya tiene las llaves de casa, un empleado, un socio, un contratista, o como en nuestro caso, 2 reclusos que se han ganado la confianza del sistema. ¿Y por qué es tan peligrosa esta amenaza? Pues la analogía del castillo es perfecta. Un hacker externo tiene que escalar los muros, sortear el foso, romper la puerta. Es difícil. Pero el insider ya está dentro. Conoce la distribución de las habitaciones, sabe dónde se guardan los datos importantes y, sobre todo, tiene acceso físico. Puede abrir puertas desde dentro, conectar cables, desenchufar cosas, y por eso es un enemigo mucho más formidable y, sobre todo, invisible. Y esto es exactamente lo que pasó en esa prisión. Toda la seguridad estaba diseñada para mirar hacia afuera, para evitar que la gente se escapara físicamente. Estaban preocupados por túneles, por motines. Nadie, absolutamente nadie, pensó que el verdadero riesgo de seguridad estaba en esos 2 reclusos de confianza que trabajaban tranquilamente en sus puestos. El enemigo estaba en casa y ni se habían enterado. Vale, entonces, si el peligro está dentro, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede proteger una organización de algo así? Pues vamos a ver algunas medidas prácticas y veremos que todas y cada una de ellas le habrían puesto las cosas muy difíciles a nuestros 2 protagonistas. Lo primero son algunos principios básicos. A ver, punto número 1, responsabilidad. En la prisión, un funcionario compartió su contraseña. Error garrafal, las cuentas son personales. Punto 2, control del acceso físico. Si los ordenadores se hubieran bloqueado solos al no usarse, les habrían complicado muchísimo la vida. Y tercero, y este es crucial, el principio de mínimo privilegio. Significa que cada persona solo debe tener acceso a lo estrictamente necesario para hacer su trabajo. ¿Necesitaba Dani acceso remoto para sus tareas? Pues va a ser que no. Ahí falló el sistema. Y luego está la seguridad del entorno, tanto físico como digital. Algo tan simple como desactivar los puertos de red que no se usan. Si la toma de teléfono que encontró Dani hubiera estado muerta, su plan se habría ido al traste. Y por supuesto, inspecciones de hardware. Revisar de vez en cuando que no haya aparatos raros conectados, como módems no autorizados o, peor aún, registradores de teclas. Cada uno de estos pequeños controles es un muro más que un atacante interno tendría que saltar. Y para cerrar el círculo de la historia personal de William y Dani, hay que contar el final. ¿Qué pasó con ellos? Pues resulta que todo ese conocimiento que adquirieron de forma, poco ortodoxa, les sirvió para algo bueno. Al salir de prisión, ambos utilizaron esas habilidades para forjarse carreras de éxito en el mundo de la informática. Es una de esas ironías de la vida. Su universidad clandestina fue la clave para su reinserción. Y vamos a terminar con una reflexión final. Una pregunta que lo resume todo. Si 2 reclusos, con recursos tan precarios como rollos de papel higiénico y comida de trueque, fueron capaces de montar todo este operativo, ¿qué no podría hacer un empleado descontento con acceso legítimo a todo, con conocimiento de los sistemas y con algo tan simple como un pendrive en el bolsillo? La amenaza interna es real, es potente, y lo más peligroso de todo es que casi nunca es la que estamos esperando.